Hola queridos espectadores. Después de tantos días de espera, finalmente ha llegado el momento decisivo. Tuna, una madre soltera fuerte, ha dado su respuesta a la inesperada y emotiva propuesta de matrimonio de Alex. Pero, ¿será que, después de todo ese cariño, cada gesto de cuidado, cada detalle lleno de ternura que Alex le ha brindado, Tuna realmente siente ese corazón sincero? ¿Tendrá el valor suficiente para abrirse y dar un paso tan importante en su vida junto a Alex? La respuesta de Tuna, aceptar o rechazar, no solo decidirá la felicidad de ambos, sino que también puede cambiar por completo el rumbo de esta historia de amor llena de desafíos. Después de tanta perseverancia, ¿escuchará Alex el sí que tanto anhela? ¿O tendrá que enfrentarse a una verdad que podría romperle el corazón? Acompáñenos y sigan atentos a los próximos capítulos de esta emotiva historia de amor. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna sorpresa ni detalle de este camino lleno de sentimientos entre Alex y la madre soltera Tuna. Cuando la suave luz del amanecer se filtraba por las ventanas del salón, Alex estaba sentado solo frente a su escritorio. En sus manos tenía la lista de los pedidos listos para exportación. Revisaba con atención cada número, cada anotación. Sabía que no se trataba solo de simples envíos, sino de la reputación y el prestigio que la empresa había construido durante tantos años. De repente sonó el teléfono rompiendo el silencio. Alex se sobresaltó un poco y miró la pantalla. Era una llamada de su gerente, su mano derecha de confianza. La voz al otro lado de la línea sonó firme y responsable. Alex, ¿puedes venir a la empresa ahora mismo? Quiero que revisemos juntos estos pedidos una última vez antes de que salgan. Sin dudarlo, Alex aceptó. Se puso la chaqueta, salió de casa y condujo directo a la empresa. Esa mañana el camino pareció más largo de lo habitual. Dentro de él había una mezcla de expectativa y nerviosismo. Sabía que un pequeño error podía poner en riesgo el contrato con el socio extranjero. Al llegar al almacén se encontró con una escena llena de movimiento, empleados apurados, trabajadores, cargando con esfuerzo cada paquete revisado con detalle antes de ser sellado. Alex y el gerente entraron al área principal donde los pedidos ya estaban listos para la exportación. Alex observó con atención cada caja, cada detalle y finalmente asintió satisfecho. Sonrió y no dudó en elogiar: has hecho un gran trabajo. Cada producto está impecable, cumple con los estándares. Realmente confío en tu forma de trabajar. Pero aún con esas palabras en lo más profundo de su mente seguía una preocupación. En los últimos días, las lluvias constantes habían complicado mucho el transporte. Reflexionando comentó: solo me preocupa que esta vez la cantidad de mercancía no sea suficiente para el socio extranjero. Ellos son muy exigentes y un pequeño fallo podría costarnos el contrato. La gerente lo escuchó con calma, con una mirada llena de seguridad. Respondió con voz firme pero cercana: no te preocupes. Lo he calculado todo con detalle. Esta vez la mercancía será suficiente. Aunque el clima no acompañe, cumpliremos con el plazo de entrega. Esa afirmación hizo que Alex se sintiera mucho más aliviado. Respiró profundo y sonrió. Esa sonrisa no solo mostraba su confianza en la gerente, sino también en el futuro de la empresa. Después de terminar el trabajo en la compañía, la mente de Alex se dirigió de inmediato hacia un lugar especial, la granja de Tuna. Sonrió suavemente, encendió el motor y tomó el camino que lo llevaba a ese rincón tranquilo en el campo. El camino de hoy estaba lleno de sol, con hileras de árboles a ambos lados que se mecían con el viento y el aroma del campo flotando en el aire. Mientras conducía, Alex pensaba en Henry, el niño con la sonrisa inocente al que siempre quería brindarle un cariño especial. De pronto un pensamiento le cruzó por la mente. Seguro que la ropa de Henry ya le queda pequeña. Ese niño crece tan rápido. Sin pensarlo mucho, al ver una tienda de ropa infantil al costado de la carretera, Alex giró el volante y se detuvo. Entró en la tienda con la simple intención de comprarle a Henry unas prendas nuevas,
Pero apenas cruzó la puerta de cristal, una escena inesperada hizo que su corazón se detuviera un instante. En un rincón de la tienda, la silueta familiar de una mujer estaba inclinada escogiendo ropa. El cabello, la postura, cada gesto. Alex solo necesitó una mirada para reconocerla. Caminó despacio hacia ella y, en efecto, era Tuna. Tuna estaba eligiendo con cuidado la ropa pequeña para Henry. Sus manos suaves levantaban una a una las prendas. Tal vez acababa de regresar del mercado aún con el ritmo apresurado de la mañana, pero en sus ojos brillaba el amor más sincero. Al sentir que alguien se acercaba, giró la cabeza. Para su sorpresa, quien estaba allí era Alex. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Tuna quedó un poco desconcertada y murmuró: «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». Alex sonrió con una voz suave y cálida. «Yo también vine a comprar ropa para Henry. Vi que su ropa vieja ya le queda apretada». En ese momento ambos soltaron una risa leve, un poco tímida pero muy cálida. Una coincidencia inesperada, como si un hilo invisible hubiera planeado todo. Tal vez así lo quiso el destino. Después de elegir la ropa, las pequeñas prendas bien dobladas fueron guardadas en una bolsa. Alex caballeroso la tomó y luego invitó a Tuna a volver juntos a la granja. Salieron de la tienda y el sol dorado iluminaba sus hombros, creando una escena sencilla y al mismo tiempo llena de ternura. De regreso, el coche avanzaba lentamente entre los campos infinitos. El paisaje del pueblo se abría ante ellos, casas modestas, garzas blancas volando en el cielo azul, y a lo lejos las risas de los niños jugando. Esa paz hizo que Alex y Tuna se olvidaran por un momento de todas las preocupaciones del trabajo. Dentro del coche, el pequeño Henry seguía profundamente dormido con sus manitas aferradas al borde de la camisa de su madre. Tuna acarició suavemente el rostro de su hijo con una mirada llena de amor maternal. Alex observó esa escena y en su corazón nació una emoción difícil de describir. Sintió con claridad que esos eran los momentos sencillos pero más valiosos de la vida. Los dos conversaron durante el trayecto. Alex preguntaba por el trabajo en la granja, por la vida cotidiana de Tuna, y ella le contaba desde la próxima cosecha hasta las preocupaciones de criar a Henry. Palabra tras palabra, aquella distancia invisible entre ambos parecía ir desapareciendo poco a poco. Cuando el coche se detuvo frente al portón de madera de siempre, Alex bajó primero y abrió la puerta para Tuna. El chirrido de la madera rompió el silencio como un saludo familiar de aquella casa sencilla. Tuna, con Henry en brazos, entró despacio. El niño seguía dormido, respirando tranquilo con un rostro inocente y en paz. Ella lo recostó suavemente en la cama de bambú de siempre y lo cubrió con una manta ligera. Alex permaneció a su lado mirando a Henry con unos ojos llenos de ternura, difícil de expresar en palabras, y cuando la mirada de Tuna se cruzó de repente con la suya, ambos sonrieron. Era una sonrisa simple pero cargada de cosas no dichas, un poco de timidez, un poco de calidez, y también la frágil esperanza de un mañana más brillante. Tras acomodar a Henry en su cama, Alex y Tuna salieron juntos al patio. En el rincón bajo la sombra del árbol de siempre, seguía aquella mesa de bambú gastada, testigo de tantas charlas sencillas. Se sentaron uno frente al otro y la tranquilidad del ambiente hacía que todas las preocupaciones parecieran desvanecerse. El viento soplaba suave, las hojas crujían, y se escuchaba a lo lejos el canto de los pájaros. Tuna acomodó su cabello con delicadeza mientras Alex la miraba en silencio. En esa mirada había muchas palabras guardadas que aún no encontraba el valor de decir. De repente Alex se inclinó hacia Tuna y con voz cálida y llena de expectativa le dijo: «Tuna, cierra los ojos. Tengo un regalo para ti». Ella se sorprendió un instante, abrió los ojos con asombro como para asegurarse de que no había oído mal. Pero luego, con un toque de curiosidad y algo de nervios, asintió despacio y cerró los ojos. Sus pestañas largas temblaban suavemente, mostrando la tímida emoción que sentía en su interior. Alex sonrió, se puso de pie y dio un paso hacia atrás.
Sacó de su bolsillo un pequeño coletero delicado y brillante bajo la luz del atardecer. Con cuidado levantó el cabello de Tuna y lo sujetó suavemente. Sus movimientos fueron lentos y tiernos como si temiera sorprenderla demasiado. Al sentir algo diferente, Tuna giró levemente. Al abrir los ojos, vio el nuevo recogido colocado en su cabello. Bajo la luz del atardecer, se veía sencillo pero elegante, resaltando aún más la dulzura que siempre la caracterizaba. Tuna exclamó sorprendida a Alex. ¿Cuándo compraste esto? Alex sonrió con ternura mirándola con dulzura. Cuando estaba en la tienda lo vi. Enseguida pensé, ¿qué te quedaría perfecto? Así que lo compré para ti. En ese momento los dos se miraron en silencio, sin palabras de más, sin frases adornadas, pero en sus ojos y en sus sonrisas tímidas, entendieron que algo cálido crecía en sus corazones. Tuna bajó la mirada con las mejillas sonrojadas de repente. Y entonces, Alex no pudo contenerse más. Se inclinó suavemente y le dio un beso muy ligero en la frente. Fue un beso tierno y pausado, como un susurro que no necesitaba palabras. Tuna permaneció en silencio unos segundos y luego lo miró a los ojos. Ambos sonrieron una sonrisa llena de felicidad, aunque también de timidez. Después se quedaron sentados mucho tiempo hablando de la vida, de los sueños no confesados de Henry y de las esperanzas para el futuro. El tiempo pasó en calma. La luz de la tarde se fue apagando, tiñendo de dorado el patio, hasta que lentamente se dio su lugar a la noche. Cuando ya estaba oscureciendo, Alex se levantó y se despidió en voz baja. Tuna sonrió y lo acompañó hasta la puerta de la granja. La figura de Alex se fue perdiendo poco a poco en el camino estrecho que atravesaba los campos. Ella se quedó quieta un momento mirándolo hasta que desapareció, y solo entonces suspiró suavemente y regresó al interior. De vuelta en la mesa de bambú de siempre, Tuna posó su mano sobre el pequeño regalo que Alex le había dado. Lo miró largo rato y sin darse cuenta esbozó una sonrisa tierna. En su interior una voz le susurraba, quizás, realmente he empezado a sentir algo por Alex. Tal vez ha llegado el momento de darle una respuesta. Pero Tuna sabía que esa respuesta debía llegar en el momento más adecuado. Quería estar segura de que su corazón estaba listo para abrirse de nuevo al amor. Queridos amigos, después de lo que acabamos de presenciar entre Alex y Tuna, ¿creen que este es el inicio de un verdadero amor entre ellos? ¿Piensan que Tuna debería abrir su corazón y dar pronto una respuesta a la propuesta de Alex? ¿O creen que aún necesita más tiempo para reflexionar y asegurarse de que está preparada para comenzar una nueva relación? Y si ustedes fueran Tuna frente a la sinceridad y la paciencia de Alex, ¿qué decidirían? Déjenlo en los comentarios, porque tal vez su opinión sea la pista perfecta para el rumbo de esta emocionante historia de amor. Alex sẽ làm gì tiếp theo để khiến Tuna đồng ý quay về trang trại? Nếu tình yêu chân thành, đề nghị của anh có thể sưởi ấm trái tim đã đóng băng của cô, hay anh sẽ chấp nhận lùi lại chỉ để nhìn về một yêu được sống bình yên? Các bạn đừng quên ấn đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi tiếp câu chuyện tình yêu đời sống có nên đậm chất nhân văn giữa Sewell, Alex và người mẹ đơn thân Tuna. Đoạn văn là Alex Tuna, ánh mắt anh là mẹ không văn là không thúc ép